Entonces vamos a orar y continuamos con este estudio. Incline su rostro, por favor, ahí en casita. Bendito Dios, eterno Padre Celestial, damos muchas gracias por tu bondad, por tu grande amor, tu provisión, Señor. Gracias, Padre nuestro, porque en tu infinita misericordia nos concedes el estar aquí, en este mismo lugar, Señor, día a día, para llegar y estudiar tu bendita y hermosa palabra. Señor, que nos ha traído grande consuelo, descanso, en medio de todo esto que estamos viviendo en nuestro país. Bueno, no solamente en nuestro país, en nuestro mundo. Señor del cielo, queremos seguir rogándote en esta tarde por nuestros gobernantes, por nuestro presidente, por los gobernadores de cada estado, por López-Gatell y por cada uno de los funcionarios que están trabajando muy de cerca, que conforman el gabinete del presidente de la República. Señor, que tú les des mucha sabiduría para el manejo de esta pandemia. Tú eres el único, Señor, que puede hacerlo, para que puedan ellos tomar decisiones sabias, para que se pueda contener. También, Señor, te rogamos por todos los científicos a nivel mundial que están trabajando para desarrollar una vacuna para este mal. Pero en especial, Señor, queremos suplicarte por nuestros científicos del Instituto Politécnico Nacional. Han estado trabajando arduamente, mi Dios, y te rogamos que les des mucha sabiduría, bendito Padre Celestial, para que puedan desarrollar este antídoto contra este mal y se pueda detener esta pandemia. Pero no solo eso, Señor. Rogamos para que le des visión a nuestro presidente y apoye a estos científicos que están trabajando para que la sociedad pueda tener acceso a esta vacuna que se pueda estar desarrollando. Padre nuestro, fortalece a los médicos, a las doctoras, a los enfermeros, a las enfermeras, a las personas de recepción, a las personas que están en el Departamento de Trabajo Social, a los policías que están en la puerta de vigilancia de cada hospital. Padre nuestro, fortalécelos para que ellos puedan seguir trabajando. También, Dios, rogamos por no solo su fortaleza inmunológica, sino por su fortaleza física. El cansancio también es fuerte, mi Dios. Fuerte, están trabajando todos los días. Fortalécelos, bendito Padre. Y a nosotros danos sabiduría para poder seguir inquiriendo tu bendita y hermosa palabra. Lo rogamos, Dios, en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, pues vamos a continuar. Vamos a continuar. El día de ayer nos quedamos en esta parte de los anuncios angelicales. Vamos a continuar con esta, mis amados hermanos, por favor. Déjenme, creo que se me movieron aquí mis notas. Déjenme, por favor. Ahora sí. 80. Ok. Sí, el día de ayer estuvimos viendo los anuncios angelicales y continuamos con ese punto. Continuamos con ese punto de los anuncios angelicales. Ahora vamos a leer el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, en el versículo 38. Lucas capítulo 1, versículos del versículo 38. Versículo 38 del capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Note lo que dice la hermosa palabra de Dios. Note. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Bueno, podemos ver cosas muy importantes de la manera en cómo reaccionó María a este anuncio angelical que le estaban haciendo. Note, María respondió: He aquí la sierva del Señor. O sea, como antes comúnmente se saludaba, ¿se acuerda? ¿Cómo estás? Bien, para servir a Dios y a usted. Ah, qué hermoso saludo. Qué hermoso saludo el reconocer que estamos en este mundo para servir a nuestro Dios, el Creador
de todo el universo. Ahora note mucho, un punto súper importante tocante a la reacción que tuvo María. Punto súper importante que tuvo María. Note, continúo con la respuesta de María. Hágase conmigo. Está hablando en primera persona, del singular. Hágase conmigo. Ella está dispuesta a someterse a la voluntad de Dios. Ahora, quiero que vea lo importante de esta respuesta que María dio. ¿Por qué razón? ¿En dónde estaba María? ¿Qué estaba haciendo? ¿Y a punto de qué iba a llegar su día? Bueno, María, recuerde usted que estaba comprometida en matrimonio con José. José, Arimatea es otro. Con José, ¿se acuerda? Con José. Estaba por casarse. Pero ella, a pesar de esa ilusión que podía haber tenido, ¿y por qué digo esto? Porque ¿a qué mujer no le ilusiona casarse? ¿Verdad? Y está dispuesta por la palabra que dice, hágase conmigo conforme a tu palabra, que se cumpla la voluntad de Dios que me acabas de venir a decir en mí. ¡Qué disposición! A María le patearon su juego. Estaba a punto de jugar, de ganar, por decirlo de alguna forma. Hagan de cuenta que estaba jugando ajedrez y iba a poner a la reina en jaque. Se iba a casar, formar una familia y fueron felices por siempre. Pero note la disposición de esta mujer, la sierva del Señor, una persona que está dedicada a hacer la voluntad de Dios. Por eso dijo esto, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Yo no tengo voluntad, yo no voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que tú dices. Qué interesante, qué lección tan hermosa podemos aprender de María, ¿verdad? Una humilde sujeción, eso es lo que vemos aquí. Hágase conmigo conforme a tu palabra. María se sometió humildemente en respuesta a la increíble proclamación del ángel Gabriel, llamándose a sí misma la sierva del Señor. Aunque honrada grandemente por ser escogida como la madre del Mesías, María era una ordinaria mujer judía que amaba a Dios. Una ordinaria mujer judía. No era diferente a las demás. Tenía 2 ojos, una nariz, una boca, 2 orejas. No era diferente. Tampoco era exenta de pecado. Punto importante. Tampoco era exenta de pecado. Ni una virgen perpetua, como lo vimos ayer, ya que tuvo otros hijos con su marido José. Qué interesante es cuando se escucha que algunos dicen que es la Inmaculada Virgen, pero no era así. No estaba exenta de pecado, ella también pecaba. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, por la simple y sencilla razón de que fue concebida por sus padres y ellos heredaron el pecado de Adán y Eva y ellos le heredaron a ella ese pecado. Nació en pecado, era pecadora inclinada a hacer pecado, pero amaba a Dios. Era una mujer devota, seguramente, ¿cierto? Posterior al alumbramiento de José, perdón, del Señor Jesús. Posterior a eso, tiene más hijos. Note lo que dice en el versículo 47 del capítulo 1 de Lucas. Versículo 47. Note lo que dice. Lucas 1:47. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Ya vio? Se regocija en lo que Dios ha determinado hacer con él. Ahora note, Mateo. Mateo, por favor, en el capítulo 12,
versículo 46. Mateo 12, 46. Note, un texto contundente para que veamos que María, que la Virgen María de la Biblia, perdió su virginidad al momento de que dio a luz a nuestro Señor y Salvador Jesús. Posterior a esto, conoció a su marido José, y con él procreó más hijos. Note, Mateo capítulo 12, versículos 46. Mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera, deseando hablar con él. ¿Ya vio? Y son hijos genuinos de carne y hueso, constituidos igual que usted y yo. ¿Ok? Ahora note lo que dice en el capítulo 13. Capítulo 13, versículos... Ah, caray. Espérenme tantito, por favor. ...55 y 56. ¿Ya lo tiene? ¿Note? ¿No es este el hijo del carpintero? Decían. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces ya vimos en un capítulo anterior que el Señor Jesús tuvo más hermanos. Más evidencia de esto son los nombres de los hermanos que aparecen aquí, ¿cierto? Y escucha, versículo 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Tuvo entonces hijos e hijas María, ¿cierto? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? ¿Ya vio? Fue una mujer ordinaria. Y qué interesante, otra vez, que sí era virgen, pero hasta antes de que diera alumbramiento a nuestro Señor y Salvador Jesús. Una vez que dio alumbramiento al Señor Jesús, ya no era virgen. Sujeta a pasiones igual que todas las mujeres. ¿Ya vio? Qué interesante, ¿verdad? Ahora note, vamos a Mateo, pero ahora al capítulo 1. Mateo en el capítulo 1, recuerde, estamos estudiando el anuncio o los anuncios angelicales, extracto de los evangelios. Mateo capítulo 18, no es cierto, capítulo 1, versículo del 18 al 25. Dice así: Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen, escuche, hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Entonces, hasta
significa que cuando María da a luz al Señor Jesús, ahí en ese momento, por haber abierto matriz, en ese momento María deja de ser virgen, ¿ok? Qué interesante, ¿verdad? No temas recibir a María tu mujer, le dicen en el versículo 20. El compromiso al matrimonio era tan obligado como el matrimonio mismo en aquellos días. El estar comprometido significaba que uno ya estaba casado. Por eso José había querido dejarla en secreto, porque había concebido. Pero le dicen, no temas, no temas, porque lo que en ella es del Espíritu Santo. No ha sido infiel. Lo increíble aquí es que María no perdió su virginidad en el momento de la concepción. Ella, a pesar de haber estado embarazada, permanecía virgen. Eso es lo increíble. Eso es lo hermoso de este nacimiento sobrenatural, el único que ha habido en toda la historia del ser humano. En toda la historia del ser humano. Cuando María se embarazó, José tenía el derecho legal bajo la ley de llevarla a muerte por el adulterio. ¡Wow! Por eso quería dejarla en secreto, porque él sabía que bajo las normas de la ley a la que ellos pertenecían, la ley mosaica, él sabía que al no haber estado él con ella para concebir un hijo, ella era merecedora a la pena de muerte. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? Por eso la quiso dejar en secreto. Vamos al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 22. Nos va a ayudar mucho a entender esto que yo les estoy diciendo ahorita. Deuteronomio capítulo 22, versículos del 23 al 24. Muy interesante. Esta es la razón por la cual José quiere dejar a María en secreto. La amaba y no quería que nada le pasara. Por eso le dicen, no temas recibirla por mujer. ¿Ok? Vea cómo se arma todo perfectamente. Note, versículo 23. Si hay una joven virgen que está comprometida a un hombre, note lo puntual, y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces llevaréis a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedrearéis hasta que mueran. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque ha violado a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Cuando está diciendo que la joven no dio voces, significa que ella estuvo de acuerdo. Qué interesante, ¿verdad? Que ella estaba de acuerdo. Por eso era merecedora a que la apedrearan en medio de la plaza. Y como ya se los dije una vez, cavaban un hoyo en la tierra, ahí los metían hasta la cintura, las rellenaban otra vez de tierra para que no pudieran moverse, y de ahí los lapidaban, para que no se les fueran a echar a correr. Pero ya notó, ahora lo importante de comprender por qué el ángel le dijo, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo, no es de un hombre. Y ella no dijo nada porque ella ni siquiera se dio cuenta. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Verdad? Ella no sintió nada, ella no estuvo con ningún hombre. Por eso no gritó en el auxilio. Fue de manera sobrenatural. Y de hecho José supo que estaba embarazada por el anuncio angelical. ¡Qué interesante! ¿Verdad? ¿Cómo se arma el rompecabezas? Pero José, siendo un hombre justo, un verdadero creyente en Dios, justo, consideró
misericordiosamente divorciarse en secreto, para no difamarla y que todos la acusaran de ser una mujer adúltera y que la quisieran matar. José dijo, no voy a hacer eso con esta mujer que amo. ¿Nota? Es un acto de misericordia de parte de José. Qué interesante verlo a la luz de lo que el texto bíblico nos enseña, ¿no es cierto? Intervino un ángel, apareciéndole a José en un sueño. Él se iba a casar con su prometida, ya que el niño había sido concebido de una forma milagrosa. De hecho, la Biblia confirma la virginidad de María 3 veces solo en estos versículos. Qué interesante, que la Biblia confirma la virginidad de María solo en estos versículos, en estos versículos. ¿Por qué razón? Para que no quisieran lapidarla. Para que veamos que Dios no está violentando su ley. Qué interesante, ¿verdad? ¿Recuerda a qué vino Jesús? El Señor Jesús no vino a violar la ley, sino a cumplirla. Y no se está violentando en ninguna manera. Note lo que dice el versículo 23 de Mateo. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Esta proclamación tan profunda anunció el cumplimiento de la profecía, escuche, de la profecía que había sido dada 700 años antes de que esto ocurriera. 700 años antes de que esto ocurriera. Por eso era importante. Y esto lo vemos, y como usted lo sabe, en Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿No está dando el sol en las cosas? 7, 14. Note. La señal de que llegaría el Salvador, el Redentor esperado por el pueblo de Israel. Note. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. ¿Qué señal habrá de todo esto?, preguntaban tal vez. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel. Y esta señal podría haber sido realmente una señal. ¿Cuántas vírgenes no concebían? Pero esta virgen iba a concebir sin dejar de ser virgen. Eso es lo interesante, que esta virgen iba a concebir sin dejar de ser virgen. ¿Cierto? Lo interesante, ¿no? Y otra vez, Emmanuel, en el texto hebreo, Immanuel, con, manu, nosotros, Él, Dios, con nosotros, Dios. Ok, qué padre, ¿no? O como se lee al revés, Dios con nosotros. ¿Cierto? Entonces es importante que nosotros lo podamos ver. El hijo de María sería llamado Emmanuel o Immanuel, como lo acabo de decir, que traducido es Dios con nosotros. Y era literalmente Dios en carne humana. Dios se humanó. Dios en carne humana, como una frase que dice el pastor Sugel Michelén. Nosotros estábamos condenados a muerte eterna a causa de nuestro pecado. El único que podía salvarnos era Dios. Y el pastor Sugel lo dice de esta forma, que era Dios salvándonos de Dios. Una frase muy interesante, ¿no? Muy interesante. Esta forma de carne de Dios se refería teológicamente como a la encarnación de Dios, que simplemente significa en la carne, Dios
en la carne. El Mesías que Israel esperó a través de toda la historia del Antiguo Testamento era el Dios creador nacido en una raza humana. Solo Dios podía salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Cierto? Porque lo que le está diciendo el ángel a José en el versículo 21, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ya vio? Solo él podía hacer eso. La genealogía de Jesús a través de la línea de José se registra en Mateo en el capítulo 1, versículos del 1 al 16. Note, vamos a leerlas por favor. Comienza así la hermosa palabra de Dios. Libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares, a Sara. Fares engendró a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz. Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David, y David engendró a Salomón, del que había sido mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam engendró a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora, ¿por qué le pedí que sí lo leyéramos? Por una simple y sencilla razón. ¿Se acuerda usted que yo le dije que la Biblia es una gran historia o más bien, la Biblia es la historia de redención por el ser humano? ¿Se acuerda que se lo dije? Y que de qué nos sirve a nosotros ver una película a la mitad si nos perdimos la primera parte. ¿De qué nos sirve? No le entendemos mucho, ¿no? Si usted no está familiarizado con el texto bíblico o familiarizada con el texto bíblico, ha de haber dicho, caramba, ¿y quién era Judá? ¿Quién era Tamar? ¿Quién era Fares? ¿Ya vio lo importante de leer el Antiguo Testamento? Lo importante de estar llevando un panorama bíblico. ¿Por qué razón? Pues porque tenemos ya un poquito de luz acerca de estas personas que son mencionadas aquí, que forman parte de la genealogía del Señor Jesús. Así que, si usted no ha leído el Antiguo Testamento, por favor, regrese y dele una leidita. Lucas capítulo 2. Vamos a Lucas, por favor. En el capítulo 2, del versículos del 1 al 7, Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice así: y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto, para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio
era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Ya vio? Ahora, esto es lo que está sucediendo aquí. Vamos a seguir leyendo hasta el versículo 15, por favor. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor les rodeó del resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres, en quienes el Señor se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Bueno, también hay un anuncio allí con los pastores, ¿cierto? Rompiendo el silencio después de 400 años con las buenas nuevas de gran gozo, esta cuarta manifestación de los ángeles aparece ahora a un grupo de pastores aterrados. El tan prometido Mesías, el Salvador y Señor del mundo, era anunciado ya públicamente. Gloria a Dios en las alturas, dice el texto. Y en la tierra paz. Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Las buenas nuevas cantadas por un ejército virtual de ángeles proclamó paz, la que Jesús haría entre el hombre pecador y Dios. Por eso, cuando una persona anuncia el Evangelio, está anunciando las buenas nuevas de paz entre un hombre pecador y el Dios justo, creador del cielo y de la tierra. Dieron la señal de que encontrarían al niño envuelto y acostado en un pesebre. ¿Y qué cree? Así fue, así pasó. Los pastores fueron a Belén para encontrarlo. ¿Es difícil creer esta narración bíblica? ¿Es difícil creerlo? La historia lo avala. Y déjeme le digo algo. Así como los ángeles lo anunciaron, también nosotros tenemos responsabilidad de anunciar, de proclamar a Cristo como el perfecto mediador entre el hombre pecador y el Dios santo y justo. Dios extendiendo su misericordia para todo aquel que en Él cree. ¿Cierto? Ese es el anuncio angelical. Hasta aquí, el día de hoy, estamos terminando el primer punto, que es el extracto de los evangelios, el anuncio angelical. El día de mañana, si Dios lo permite, estaremos viendo una llegada humilde, aunque ya vimos aquí un poquito de esto. Una llegada humilde que nos va a ayudar
a poder estar viendo esto con mucha mayor claridad para nuestro beneficio en cuanto a la comprensión de el estudio de la hermosa palabra de Dios. Así que el día de mañana vamos a continuar con esto. Por hoy es suficiente. Vea la misericordia de Dios. Después de haber estado en silencio durante 400 años, empieza a hablar otra vez. Y Dios, escuche esto, Dios sigue hablando hoy. Dios no está callado. Ya tenemos la palabra profética más segura. Y cuando a la Biblia se le da lectura, es Dios hablándole a usted para que usted tenga paz, usted tenga consuelo. Dios sigue hablando. Le sigue haciendo saber a usted que usted en Cristo Jesús obtiene el perdón de sus pecados. Dios es misericordioso. Dios no quiere que ninguno se pierda. Ha provisto al perfecto Redentor, en quien usted, nosotros, obtenemos el perdón de nuestros pecados. Medítelo, por favor. Medítelo. No lo eche en saco roto. Y permita que Dios hable a su corazón para que usted pueda entregar su vida a Él. Amén. Déjeme orar, por favor. Concluimos y regreso a saludar a los que están acá de este lado. ¿Le parece? Muchas gracias. Eterno Padre Celestial, agradecemos mucho, Señor, tu bondad. Gracias, amado Padre, porque tú hasta el día de hoy sigues hablando con claridad de que has provisto hace poco más de 2000 años al Redentor del mundo, a quien has constituido heredero de todas las cosas. Mi Señor, gracias por haber dado a tu Hijo Jesucristo en rescate por nosotros en la cruz del Calvario. Bendícenos, Señor. Permítenos seguir contando con tu infinita misericordia para poder seguir día con día, amado Padre, estudiando tu hermosa palabra. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, mi Dios, a comprenderlo, a creerlo y a anunciarlo a otros que aún no conocen el Evangelio de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Y gracias también por todos los que llegan y muy amablemente nos siguen en esta transmisión. Gracias te damos por todo, bendito Dios, en el nombre precioso de Jesús nuestro Salvador. Amén.